Hola, bienvenidos a la Academia de Matemáticas y Física Razona Ya. El día de hoy vamos a ver los conceptos introductorios en la factorización, ya que son muy necesarios para nosotros trabajar estos temas tan extensos y complejos como es la factorización. Vamos a trabajar también además con ejercicios todos estos conceptos que vamos a ver más adelante. Vamos a iniciar principalmente explicando que las constantes y las variables nosotros la podemos encontrar en el álgebra como las letras del alfabeto. Las variables se conocen específicamente como las últimas letras del alfabeto, en este caso, y son muy utilizadas como X, Y, Z, W, entre otras. Y las constantes son las primeras letras del alfabeto, como A, B, C, etcétera, etcétera. En las constantes cabe resaltar que también se utilizan los números naturales o los números enteros que nosotros ya conocemos. Seguidamente pasamos a una explicación muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de resolver ejercicios algebraicos, que son los monomios y los polinomios. Los monomios son una expresión algebraica que carece de las operaciones suma y resta. Esta expresión tiene tres partes muy importantes. La primera, que es la variable, que es la letra del alfabeto de las últimas. La constante, que en este caso podemos agregar un número. Y el exponente. Aquí tenemos un monomio. Es también importante enfatizar que los monomios tienen únicamente una constante, que en este caso es el número 5, o podemos hacer otro ejemplo, por ejemplo, como 3. Pero puede tener una cantidad infinita de variables, es decir, podemos agregarle X, Y, Z, W. Y por ende, estas variables pueden tener un número infinito en su exponente. Por ejemplo, en este caso tenemos un monomio, teniendo en cuenta que se reconoce por ser monomio y solo si no tiene las operaciones suma y resta. Seguidamente pasamos al concepto de polinomios. Como lo hemos dicho en la parte de los monomios, los polinomios simplemente son monomios unidos con las operaciones suma y resta. Por ejemplo, 2x más 3y z. En este caso nosotros podemos observar un polinomio que consta de tres monomios, 1, 2 y 3, donde están unidos con las operaciones suma y resta. Cabe resaltar que pueden ser puras sumas o puras restas, o así como lo vemos en el ejemplo. Dos conceptos importantes que hacen falta a la hora de conocer más profundamente o más internamente los polinomios. Existen dos más, que son los binomios, exclusivamente, que consta de
monomios unidos con las operaciones suma o resta, y los trinomios constan de 3 monomios unidos con las operaciones suma o resta. Otro de los conceptos importantes que debemos tener en cuenta son las potencias. Aquí en las potencias tengo unos casos que están descritos a través de su nombre y su respectivo número opuesto correspondiente. Vamos a iniciar con la multiplicación de potencias con igual base. Nosotros conocemos que toda multiplicación de esta forma, por ejemplo, x a la 2 por x a la 3. A la hora de resolver este tipo, nosotros agregamos la base o la misma variable y sus exponentes se van a sumar. En este caso nos da x a la 2 más 3, que sería x a la 5. Es un ejemplo fácil de comprender. Va a funcionar siempre en el álgebra como también en la aritmética. El segundo es división de potencias con igual base. De la misma forma como se ha trabajado primero, solo que en este caso los exponentes no se suman sino restan. Por ejemplo, x a la 5 sobre x a la 3. Eso sería igual a ¿qué? A colocar la misma base, y sus exponentes se van a restar. Sería x5 menos 3, o también conocido como x al cuadrado. Otro caso importante. Tercero, potencia de una potencia. Es poco usado, pero muy importante a la hora de resolver las expresiones algebraicas. Por ejemplo, x a 2, todo esto a la 4. Eso sería que colocamos la base, x, exponentes ahora no se van a sumar ni restar, solo que en este caso se van a multiplicar. Eso sería igual a x a la 2 por 4, que sería 2 por 4, 8. Este es otro caso importante. Cuarto, potencias con exponente 0. Es importante y este cuarto se trabaja mucho en la aritmética, pero también rige para el álgebra, obviamente. Por ejemplo, x a la 0, esto es igual a 1. Y a la 0 es igual a 1. También funciona en la aritmética, por ejemplo, como 3 a la 0, que es igual a 1. Siempre se va a trabajar de la misma manera. Quinto, potencias con exponente 1. En este caso lo puse simplemente para que nosotros agilicemos nuestros procesos algebraicos que estemos trabajando en el momento. Por ejemplo, x a la 1, que se coloca la misma base. Y a la 1 se coloca la misma base. En la aritmética también funciona como 5 a la 1 es igual a 5. Sexto, multiplicación de potencias con igual exponente. Este es un caso muy puntual en la factorización. Se trabaja de la siguiente manera, por ejemplo. X a la 3 por y a la 3. Acá tenemos en cuenta que las bases son diferentes, es decir, son diferentes variables. ¿Qué se hace? Se colocan las variables utilizando el producto o la multiplicación y se adjuntan con un signo de agrupación, que es el paréntesis, y se colocan
el mismo exponente. Y esto es totalmente congruente con esto. Séptimo, división de potencias con igual exponente. Este es otro caso, al igual que el sexto, y se trabaja de la siguiente manera. Por ejemplo, x a la 2 sobre y a la 2. ¿Qué se hace? Se colocan las mismas bases y se pueden adjuntar con el signo de agrupación primario, que es el paréntesis, colocándose el exponente que tenemos allí. Va a funcionar también en la aritmética, cabe resaltar. Octavo, potencias con exponente fraccionario. En este caso puntualmente lo vamos a relacionar con las raíces, ya que las fracciones en la potencia se trabajan con raíces, que son las inversas. Es decir, por ejemplo, x a la 1/2 sería igual a ¿qué? Agregamos la variable que tenemos allí y el exponente de esta variable va a ser el numerador de esta fracción, que es 1, y se le va a agregar una raíz con el grado del denominador de la fracción anterior, que sería 2. Otro ejemplo puede ser x a las 3/4 sería igual a ¿qué? Sería igual a x x a la 3, y la raíz tendría como grado 4. Es muy importante tener en cuenta este punto. Y por último, potencias con exponente negativo. En este caso se trabaja de una forma muy interesante de tener en cuenta, ya que es poco vista y poco mostrada en algunos libros. Por ejemplo, como x a la -2. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues esta respuesta siempre va a ser un fraccionario. Es decir, vamos a agregar una línea, un segmento horizontal que demuestre la parte divisoria de la fracción, donde el numerador siempre va a ser 1 y el denominador va a ser la misma expresión anterior, pero eliminando el negativo. Quedaría 1 sobre x a la 2. Otro ejemplo puede ser como y a la -5. ¿Cómo sería? Se agrega al numerador 1 y el denominador viene siendo y a la 5. Se resuelven y listo. Para resolver en la aritmética simplemente resolvemos acá y listo. Y en el álgebra lo dejamos así. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y les haya servido el anterior tutorial.